Buenas tardes a cada uno de ustedes, Dios me los bendiga. Nuevamente, Faith Orthodox Baptist Church. Domingo, ¿dijimos qué? ¿4? ¿Domingo 4 de qué? De septiembre, mes de la patria en México. 4 de septiembre. Es una enseñanza. En la tarde son las que no me lo volteaste. Las 6:06. Vamos a empezar el servicio en la noche, o de la tarde, tarde-noche. Saludándonos donde quiera que se encuentren, a la hora que nos vea, donde quiera que nos vea y en el tiempo que nos vea. Estamos grabando precisamente el domingo 4 de septiembre. Es una bendición para mí poder seguir comunicando con ustedes la palabra de Dios. Vamos a seguir la misma estrategia, el mismo sistema. Vamos a traer la enseñanza en el libro de Colosenses, el cual ya lo hemos estudiado o analizado un poco en el capítulo 2, versículo 8 y 9. Le voy a pedir a ver si que me lo lea, por favor, en la versión Reina Valera, antigua versión, y luego lo vemos en las Américas, Biblia de las Américas, como nos lo presenta la Biblia de las Américas. Por favor, Bessie. Dice la palabra de Dios, mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Amén. Hasta ahí nada más. Sí, 8 y 9. sí, no, hasta ahí, sí. Es una breve enseñanza, pero vamos ahora. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor, en estos momentos, por todas tus bondades y tus misericordias, Señor. Gracias por estos momentos de poder compartir tu palabra con aquellos que quieren prestar oídos a ella. Bendícelos y suple sus necesidades. Habla a sus corazones, internételos, los de ellos y los nuestros, a sus de mi boca, Señor. Quita de mí cualquier pensamiento, emoción, sentimiento, inclusive el movimiento que vaya en contra de tu enseñanza, Señor. Bendice tu palabra, bendice a tu siervo, donde quiera que estén alabando y glorificando tu nombre grandemente. Bendice a aquellos que tienen necesidades, que están pasando tribulaciones de cualquier tipo, esté con ellos, Señor, enfermedad, económico, crisis matrimoniales o lo que sea, Señor, sé tú que obra en ellos. Bendice pues a tu pueblo, a tus hijos y sobre todo, Señor, bendice a tu pueblo Israel. Bendice a tus misioneros, a tus evangelistas, predicadores, pastores, maestros y todos aquellos que se involucren en tu ministerio, Señor, de redención en este mundo. Bendice pues tu palabra y gracias por todas las bendiciones derramadas en el transcurso de la semana y en este día, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado y nos has permitido estar nuevamente haciendo lo que debemos hacer. Te damos gracias en todo esto, pidiéndote bendiciones con nuestros hermanos donde quiera que se encuentren, en perdón de nuestros pecados, en el bendito y precioso nombre, en sus méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, después de que hemos orado y leído la versión Reina Valera, versión antigua, vamos a ver cómo nos lo presenta esta porción de la palabra. Son 2 versículos, pero tienen un significado muy grande, ¿verdad? Dice la palabra del Señor así en las Américas, perdón. Dice, mirad que nadie os cautive, mirad que nadie os haga cautivos por medio de sus filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo el 9. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, en Cristo, ¿verdad? Toda, ¿qué? Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Cristo. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué es lo principal, verdad? ¿Qué es lo que nos habla? ¿Qué es lo que nos exhorta? Porque la palabra de Dios nunca exige. Es una exhortación. Es un, si quieres, es una advertencia, es algo para pensar, para meditar. Simplemente, si creemos en la palabra de Dios, ponemos atención a lo que dice la palabra de Dios
Y esos dos versículos nos dejan ver claramente que es Jesucristo. Y el título que tiene aquí en las Américas dice Jesucristo, Dios Salvador y Vencedor. ¿Cómo lo tiene en la Reina Valera? Cristo completa lo que nos falta. Cristo completa lo que nos falta. Sea una cosa o sea la otra, ¿qué está diciendo? Que Cristo es toda la deidad puesta en un cuerpo humano. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Él trate de obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. Ahí en Juan capítulo 1, versículo 4, nos enseña de qué forma lo presenta la palabra de Dios. Si me lo lees así, por favor. Juan 1:4. 14. Dice la palabra de Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Lleno de gracia y verdad. Para empezar, nos está dejando ver ampliamente que Dios tuvo que tomar un cuerpo humano para usarlo, para ponerlo como hijo y sacrificio al mismo tiempo, para que en él tengamos toda la gracia, porque está lleno de gracia y verdad, y conozcamos la verdad de Dios para nuestras vidas. No la que el hombre quiere, sino la verdad que Dios quiere que nosotros conozcamos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que conozcamos y veamos y entendamos que nada más hay un Salvador, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el cual vino en forma de ser humano al tiempo de Dios, como dice Gálatas 4:4, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que podamos entender más ampliamente. Es un testimonio que da quien, el apóstol Juan, por medio de un versículo. En Lucas 9:32 nos sigue diciendo, nos sigue hablando acerca de lo mismo, ¿verdad? ¿Qué dice? Pero ya en otra situación, con otras personas, ¿verdad? Que viene siendo lo mismo. Dice la palabra de Dios, y Pedro y los que estaban con él estaban cargados de sueño, y como despertaron vieron su majestad y aquellos dos varones que estaban con él. Y aquellos dos varones que estaban con él. ¿Quién eran esos dos varones según la Biblia? Elías y ¿quién? Moisés, ¿verdad? Está hablando de qué. Cuando Cristo, ¿qué fue? ¿Cómo dice? Cristo mostró su divinidad de esa manera, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice, Jesús se transfigura. Se transfigura, una transfiguración de lo terrenal a lo espiritual. Pero ¿qué es lo que vieron estos varones? Que dan el testimonio de ellos. La deidad de Cristo. Que Cristo es Dios mismo. Por eso ese testimonio está ahí para aquellos que quieran creerlo, para aquellos que quieran tener información. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es lo que busca Cristo de nosotros, verdad? En 1 Corintios 8:9 nos dice, mas mirando que vuestra libertad, ¿en quién? En Cristo, no sea tropezadero a los flacos a los débiles en la fe, los que todavía no maduran, los que no hay un crecimiento todavía. O sea, no porque entendamos y conozcamos, que Dios nos deje conocer su verdad, no nos capacita para presumir que nosotros somos más o entendemos más que los demás. Al contrario, dijo el Señor, ser manso porque yo soy manso, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos entender? Bueno, que hay una verdad en la Biblia que debemos entender. Ahí en Juan 15, no me acuerdo los versículos, Juan 15, que habla del fruto. Si me des son 3, 4 versículos. Yo soy la vida verdadera. Ahí adelante. Juan 15, del 1 al 5. Dice la palabra de Dios, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuvierais en mí.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Amén. Gracias, Miguel. Es el resultado de un entendimiento, de un conocimiento que debemos asimilar, que no es para presumirlo, sino para compartirlo. No es que yo sé más que él, no es que yo conozco más, es que yo lo hago mejor, no. ¿Qué Dios te está llamando a hacer? Es el punto principal. ¿Qué espera Dios del creyente? Pues precisamente que dé fruto o que dé fruto. ¿Qué tipo de fruto? ¿Qué es tu llamamiento? ¿Cuál es tu don? Debes de saberlo tú y Dios. ¿Qué es lo que Dios puso en ti? Ese conocimiento y cómo lo vas a desarrollar. Predicando el Evangelio, ayudando en la iglesia como maestro, como obrero. Eso depende de cada quien. No es cuestión ni del pastor ni del creyente. Es cuestión entre Dios y el creyente. El que tiene que ir a ver, consultar con Dios, preguntarle a Dios, como dijo Pablo, que le preguntó al Señor Jesucristo cuando lo tumbó del caballo, que se levantó y preguntó, ¿qué quiere Señor que yo haga? Y precisamente es lo que debe ser todo creyente, preguntarle al Señor, ¿qué quiere Señor que yo haga? La guianza debe ser por medio del Espíritu Santo del Señor. El creyente o el pastor o el que enseña espiritualmente no tiene un patrón secular terrenal. Es el Espíritu Santo del Señor y de Dios Padre, que es el mismo, el Espíritu Santo, el que guía a todo creyente, a todo obrero, a todo pastor a hacer su voluntad. Cuando un pastor quiere tomar el lugar del Señor o un líder espiritual, cualquiera que sea, está cometiendo un grave error. Está haciendo como la parodia esa del burrito de Belén. Él creía que las palmas eran para él. Y no, era para lo que llevaba él, el encargo que llevaba él. ¿Qué es el encargo que tienes tú? No eres tú no eres Cristo, eres el Hijo de Dios por medio de Cristo. Eso sí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues, por eso dice ahí en 1 Corintios 1, más mirad que vuestra libertad no sea tropezadero a los más flacos. No porque viene un creyente, un recién convertido y te pregunte, tú te burles y lo humilles porque simplemente tú sabes más. Y aún muchas de las veces gente que tiene mucho tiempo en el Evangelio no entiende lo que es la palabra de Dios, qué es lo que Dios espera de cada persona. Que obedezcamos su palabra, que busquemos complacer al Todopoderoso, al Señor Jesucristo, que seamos instrumentos en sus manos del Espíritu para que podamos ser útiles al ministerio del Señor. Por eso ahí Pablo le hace una exhortación a Timoteo en el 6, 20, 21. Capítulo 6 de 1 de Timoteo 20, 21. Y dice bien lo que le encarga Pablo a Timoteo. Dice la palabra de Dios, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas de vanas cosas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, lo cual, profesando algunos, fueron descaminados de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Amén. ¿Qué les pasó? Algunos fueron descaminados, algunos fueron bendecidos. ¿Por qué? Porque hay mucha falta de doctrina y no estamos bien cimentados y nos mueven tan fácilmente con mentiras, con palabrería, como dijo un predicador, con verborrea, porque tienen diarrea verbal y son tan convincentes que el que no está bien cimentado es sacado y viene a pasar esto, ¿verdad? ¿Que son qué? Los cuales procesando algunos fueron desviados de la fe, desviados de la fe. Es lo que pasa cuando no estamos bien cimentados, no estamos bien preparados. ¿Para qué? Para recibir el encargo, si no tenemos bien cimentado. Muchas de las veces te pueden decir como siervo del Señor, no, tu ministerio no sirve para nada. ¿Tú me llamaste? No es que el ministerio del pastor verdadero falle o que la palabra de Dios falle. Recordemos
parábola del sembrador. Una semilla cayó en, ¿qué? Entre las espinas, en el camino, no salió raíz, y no. Pero otra cayó en buena tierra. ¿Verdad? Entonces, qué es lo que está pasando? Muchas las veces donde cae la semilla, no es una tierra fértil para producir lo que el Señor quiere, esos frutos que se están anunciando. Entonces, ¿qué necesitamos? Estar seguros que somos verdaderamente hijos de Dios y que queremos hacer la voluntad de Dios. No mi voluntad, no la voluntad de alguien más, no la voluntad del enemigo, sino la voluntad de aquel que vino y pagó por mi alma, con su sangre, para librarme, libertarme de las cadenas del pecado, sacarme de la oscuridad, como dice allí 1 Pedro 2:9. Si me lo lees, está muy bueno ese versículo para lo que estamos hablando, ¿eh? El propósito, ¿cuál es? Pues precisamente lo que dice ahí. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. A la luz admirable. Fíjese todo lo que conlleva el ser hijo de Dios. Cuando somos llamados de las tinieblas a la luz admirable, por aquel que nos llamó, para servirle, para hacer su voluntad. Pero siempre el ser humano, aunque seas cristiano, siempre estás batallando con tres voluntades: con la voluntad de Dios, con la voluntad del enemigo y con tu propia voluntad. Depende para cuándo te vas a hacer, a la voluntad de Dios, a la voluntad del enemigo o a tu propia voluntad. Eso depende de cada quien. Dios, repito, no hizo robot para apretar un botón y decir obedéceme, ahora alábame, ahora glorifícame. No, cada quien tiene libre albedrío o mente propia. Claro que el Creador, el que nos hizo a todos en el vientre de nuestra madre, nos formó ahí. Es el que nos habla, es el que tiene derecho a tomar decisiones. Pero aún así, siendo el todopoderoso, tienen toda la potencia en sus manos y Él sabe todo eso, nos da la opción de elegir el camino que queremos elegir. Aquí hay caminos, ¿cuál quieres? ¿Qué dice Juan 14:6? Ya nos enseñó quién es el camino, cuál es la verdad y dónde está la vida eterna. ¿Ah? ¿Qué es lo que dice? Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Un versículo que ya conocemos, que es muy mencionado, pero poco aplicado, poco entendido, porque no nos conviene entender. ¿Qué es lo que debemos hacer? Dejar de ser esos niños en el Evangelio, si realmente ya somos hijos de Dios, y ir hacia adelante creciendo dentro de lo espiritual, porque es necesario. ¿Por qué lo repito tanto? Porque es necesario que dejemos de ser niños, dice Gálatas 4:3 y 5, capítulo 4, versículo 3 al 5. Dice la palabra de Dios, así también nosotros cuando éramos niños éramos siervos bajo los rudimientos del mundo, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. ¿Es de la noche a la mañana? No, hay un proceso. Pero como cuando íbamos a la escuela, que tenemos que, así es con la palabra de Dios. Lo he dicho y lo seguiré repitiendo hasta que me canse. Si ya no me quiero ir, pues hágalo. ¿Qué dice el Señor ahí ¿qué fue? Mateo 4:10. 4:10 o 4:4. El pan de Dios. 4:4. Dice la palabra de Dios, mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias, mía. Con toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué más nos dice Romanos 10:17? Son versículos que constantemente estamos repitiendo.
¿Por qué? La Biblia tiene miles de años y ha sido repetida hasta que se nos quede. ¿Lo tenemos? Adelante. Dice la palabra de Dios, luego la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si oímos atentamente cuando están hablando la palabra de Dios, puede despertar en nosotros el anhelo o el deseo de disponernos, porque es muy importante tener la disposición de querer oír atentamente cuando se nos habla de la palabra de Dios, porque ahí está la clave para que haya un arrepentimiento verdadero en nuestros corazones. De otra manera, de nada sirve. Nomás escuché, pero quién sabe qué diría. ¿Qué dice Hebreos 3, 7 y 8? Es algo que tenemos que tener muy bien. ¿Lo tenemos? A ver, adelante. Dice la palabra de Dios, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Ahí el 12 y el 14. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. Amén. Antes exhortados los unos a los otros, no criticados los unos a los otros, exhortados los unos a los otros. ¿Para qué? Para que podamos crecer espiritualmente, para poder entender ampliamente lo que dice el versículo 9 de Colosenses, y del capítulo 2. Dice, porque en Él, ¿en quién? En Cristo, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y ya vimos que ese verbo fue hecho carne. ¿Cuál es el propósito de que ese verbo sea hecho carne? La remisión de nuestros pecados. ¿Sabía Cristo a lo que había venido este mundo? Sí, sí sabía. Aún así no se negó. Como dice Filipenses 2 del 5 al 11 y cerramos. Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Amén. Todavía tenemos más oportunidad de entender cuál fue el propósito del Padre al enviar a su Hijo. Pero ¿cuál es el propósito de que su Hijo haya subido a la cruz y nos llame a salvación? Con derramamiento de su sangre, dando su vida. ¿Cuál es el propósito? Se anonadó, se humilló a sí mismo. A nosotros nos dice el Señor allí en Lucas 9, 24, 23, 24, toman su cruz y sigan. ¿Y qué es lo que nos pide ahí? Adelante. Lucas 9:23 dice la palabra de Dios, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Son peticiones que hace el Señor gracias para cada creyente y no creyente. El que quiere venir en pos de mí, dijo el Señor, niéguese a sí mismo. O sea, deje su voluntad en mí. Tome su cruz, tome su responsabilidad y sígame, y sea mi seguidor. Es el deber de cada cristiano enseñarle a los demás el camino de la vida eterna. ¿Lo estamos haciendo como creyentes, como hijos de Dios? ¿Lo estamos haciendo como cristianos? No es para mí. ¿Yo qué? Yo ya lo entendí. ¿Lo llevo a cabo? Vamos a hacer lo que tengo que analizar. ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Hago las cosas perfectamente? No. Tengo que analizarme cada día para ver si es que estoy verdaderamente en Cristo Jesús. Si no es que es creído en vano. No va a ser que predicándole a todos los demás, yo mismo, dijo Pablo, venga a ser reprobado.
¿Por qué? Porque todos daremos cuentas al Señor. Sea cual sea nuestra actitud, nuestra decisión, el Creador, el que nos hizo a nosotros, el que nos formó a nosotros, nos guste o no nos guste, es el mismo ayer y ahora. Es el mismo Dios, el mismo Jesucristo, que fue en los tiempos de Israel, cuando fue la creación del mundo. Es el mismo Dios que envió a su Hijo que nos hable. ¿Qué excusa tenemos? Ninguna. Lo he dicho y lo repito, no predico para gustar, sino para informar. Aquí no hay excusa de que yo no oí, yo no sabía. Si no ponemos atención es porque no queremos. No es regaño, es invitación, es exhortación, que afirmemos nuestra fe en Cristo Jesús. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu bondad, tu misericordia, porque tú eres bueno, Señor, y nunca te has desatendido de aquellos que te aman. Como dice tu palabra, a los que aman a Dios, todas las cosas le oran para Dios. Gracias, Padre, porque hasta aquí nos has ayudado. Bendice tus iglesias, bendice tu cuerpo de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Bendice tus siervos, tus misioneros, tu pueblo. Ve por este mundo, Señor. Danos sabiduría para poder seguir adelante. Fortalécenos, Señor, y llénanos de tu Espíritu Santo para poder saber tener la capacidad de llevar a cabo tu voluntad sin excusas, sin razonamientos negativos, sino con un agradecimiento, un Señor, lo que tú quieras, como tú mandes. Ayúdanos a entender, Señor, cada día y ser mejor cada día, para que puedan ver en cada uno de los creyentes a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, porque los tiempos son duros y difíciles. Ponemos todo en tus santos manos. En Cristo Jesús, en perdón de sus pecados. Amén. Que el Señor les bendiga.